Buenas noches, esta noche con el doctor Diego Eduardo López Medina. Bienvenido. Doctor, cuéntenos por qué es importante la historia del derecho para los alumnos de pregrado. Pues mira, muchas gracias. Quiero en primer lugar saludar a los estudiantes de pregrado de la Santoto aquí de Bucaramanga y pues agradecerles mucho la invitación. Pues estudiar derecho tiene muchas facetas diferentes. Y una de esas es que los estudiantes no solamente deben conocer las normas, pues las que existen, sino que deben tener una capacidad de ver el desarrollo de esas normas a través de la historia. Es importante ver cómo las normas han forjado realidades sociales y políticas en el país. Por ejemplo, en el campo que yo estudio, que es el derecho constitucional, es muy importante ver cómo las constituciones han ayudado a formar el régimen político y ver las transformaciones del régimen político a lo largo de la historia. Entonces yo creo que una de las formas más interesantes de ver y de estudiar derecho es ver el impacto que las normas tienen en los contextos políticos específicos, ver los efectos negativos o positivos que han tenido los arreglos institucionales y aprender de esas experiencias para tener, por ejemplo, normas constitucionales que sean más funcionales para la convivencia, la construcción de democracia, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, en la historia de los últimos años hemos podido evaluar el efecto que sobre la democracia tuvo el uso permanente de los estados de sitio en Colombia, especialmente después del Frente Nacional, los efectos que tuvo el Frente Nacional como forma de cooptación del sistema político de unos partidos y de la exclusión de otros, y los efectos que estas normas han tenido sobre la calidad de la vida democrática en general. Entonces yo creo que es importante saber derecho, pero también es importante saber la historia de las instituciones y los efectos que esas instituciones han tenido sobre la vida nacional. Y estas afirmaciones que hago son ciertas no solamente del derecho constitucional, sino en todas las órbitas del derecho, donde tiene importancia hacer estudios, por lo tanto, de historia del derecho. Doctor, ¿qué tips nos podría regalar para captar la atención de un estudiante de pregrado en cuanto a la interpretación jurídica? Pues digamos, como los abogados estudiamos las normas, entonces todas las normas pues en realidad tienen que ser leídas e interpretadas. Las normas no se autoaplican, necesitan de criterio, prudencia y sabiduría por parte de los destinatarios y de los operadores humanos que finalmente somos los que actualizamos las normas. Entonces la gente a veces piensa que las normas se aplican automáticamente, que el derecho es una especie de aplicación automática y mecánica de normas y se les olvida la importancia esencial que tienen los operadores, los jueces, los funcionarios administrativos, las personas privadas, porque los que leemos las normas somos los que les damos vida. Es lo mismo un poco como las partituras en música. Las partituras tienen las melodías, pero las melodías y cómo suena eso depende en gran parte del arte y de la calidad interpretativa de los que leen esas partituras. Entonces hay mucha intervención y responsabilidad humana en este arte de leer las normas, aplicarlas con prudencia a los contextos sociales y producir de ellas ojalá consecuencias sociales favorables para el bienestar. Ahora cuéntenos algo muy personal. Coméntenos una de sus experiencias en la Corte Interamericana. Pues sí, yo he tenido ocasión de ser juez ad hoc en la Corte Interamericana, entonces he tenido la ocasión de interactuar con jueces de otros países en la resolución de casos que llegan al sistema interamericano. Y pues, digamos, tengo varias cosas. En primer lugar, que los casos son todos muy difíciles de decidir. En el caso que yo estuve fallando fue la muerte de un indígena colombiano de la etnia Páez Escué Zapata. Y son casos que por ser violaciones graves a los derechos humanos pues generan obviamente mucha tensión y mucha tanto un sentido de responsabilidad, pero al mismo tiempo son casos muy estresantes de tratar y de juzgar por parte de los jueces. Entonces lo recuerdo como con mucha precisión es la responsabilidad y gravedad de esa función judicial, lo estresante que es conocer con buen nivel de detalle
las circunstancias de las graves violaciones a los derechos humanos y en general como el buen nivel de profesionalismo pues que tiene el staff y los jueces de la Corte Interamericana. La segunda cosa muy interesante es que la Corte Interamericana tiene jueces de distintos países. Entonces me pareció particularmente interesante como los aportes que hacen los jueces a partir de sus propias trayectorias nacionales y de su propia interpretación de los materiales de derecho internacional. Es un cuerpo colegiado internacional donde la representación de distintos países enriquece de forma muy significativa el debate y por lo tanto creo yo que son cuerpos colegiados que generan interpretaciones muy interesantes basadas, insisto, a partir de estas diferentes nacionalidades de los jueces. Recuerdo especialmente mis diálogos con la juez de Jamaica, que a pesar de venir de un país de common law, tenía que ajustar sus comprensiones de las funciones del juez y de las funciones del proceso a los procedimientos de la Corte Interamericana que están en el Pacto de San José y que tenían más bien una comprensión latinoamericana del sistema judicial, a pesar de que ella era una juez que venía de un sistema de common law. Entonces es una institución internacional, multinacional, que es muy diferente esa experiencia a trabajar en tribunales puramente nacionales. Gracias, buenas noches. Mi nombre es Diego López Medina, yo soy profesor de la Universidad de los Andes y ahora tengo el gusto de ser profesor en la maestría de la Universidad Santo Tomás. Quiero saludar a todos los estudiantes de pregrado de la universidad y desearles la mejor de las suertes en sus estudios de pregrado en Derecho y ojalá que se conviertan en grandes juristas en el futuro. Así que un abrazo a todos ustedes, mil gracias.